Señal directa. Buenas tardes al público de Canal 44. Este año se cumplieron 20 años del atentado más doloroso, más sangriento que ha vivido Rusia en manos del yihadismo. El atentado que se realizó en la escuela de Beslam, apenas iniciaban las actividades escolares en ese año, y produjo alrededor de 334 muertos, más o menos, pero de ellos, por supuesto, una gran cantidad de niños. Una situación en la que se salvó una cantidad importante, mucho mayor todavía, alrededor del millar, precisamente por la acción de los grupos antiterroristas del gobierno de Putin. Sin embargo, la cantidad de muertos pues marcó de alguna manera a Rusia. Podemos decir que Rusia ha sido en buena medida víctima de estos actos terroristas que en su momento fueron promovidos y financiados precisamente por los Estados Unidos. No es ninguna sorpresa pues que hayamos visto cómo a lo largo de los últimos años han aparecido grupos terroristas no solo financiados, sino protegidos y ocultados por los propios Estados Unidos en algún momento, y que luego se han vuelto contra ellos mismos. Estos Frankensteins que suelen crear el imperio más grotesco y más violento que ha existido en la historia, y que se refleja, por ejemplo, en Al Qaeda y se refleja en el llamado Estado Islámico. De tal manera que esto nos lleva pues a recordar también cómo Israel, que es algo así como el brazo más violento, en este caso en Medio Oriente, del propio imperio norteamericano, fue en buena medida el promotor de la organización terrorista en aquel momento conocida como Hamas, y que fue creada e impulsada precisamente para romper la Organización de Liberación de Palestina, que aglutinaba el conjunto de organizaciones que buscaban la creación de un Estado palestino, es decir, la autonomía y finalmente la independencia de un Estado que representara a los palestinos que habían logrado sobrevivir a ese genocidio continuado que se inició desde 1947. Lamentablemente, esta organización cobró una fuerza muy importante, sobre todo en la Franja de Gaza, y empezó a asumir cada vez más precisamente lo que suele suceder, el carácter del discurso con el que fue creado, de tal manera que hoy podríamos decir que es una organización más con un contenido religioso que busca la liberación del pueblo palestino. De tal manera pues que lo que se ha utilizado como justificación para este genocidio contra el pueblo palestino no es otra cosa que una nueva creación, en este caso de Israel, que nos ha colocado en una situación terrible en el Medio Oriente y particularmente en los campos de la vieja Palestina, y que nos recuerda mucho al nazismo. Buenas tardes, un gusto de haber estado con ustedes. Señal directa.